Probablemente sea una de las historias más increíbles del siglo XX. En los años 60, estos 6 adolescentes se quedaron varados en una isla desierta del Océano Pacífico, completamente solos y sin muchos recursos, y vivieron una aventura que podría haber sido directamente de una película clásica. En este video queremos contarte su increíble historia, mostrarte cómo quedaron varados y qué cosas increíbles hicieron. Al final también tenemos más historias de supervivencia que no solo muestran lo que el ser humano puede hacer si realmente se lo propone, sino también cómo es posible sobrevivir varios días en el fondo del mar sin submarino ni equipo de buceo. Así que va a ser muy emocionante y permanezca atento aquí en Vale la pena saberlo. La increíble historia de los 6 adolescentes comienza en la pequeña isla de Tonga, en el Pacífico, donde los 6 amigos, Seon, Steven, David, Kolo, Mono y Luke, fueron juntos a la escuela en 1965. Los 6 adolescentes eran inseparables, siempre estaban buscando cosas nuevas y emocionantes que hacer juntos. En una ocasión, robaron un viejo barco pesquero y se embarcaron rumbo a las Islas Fiji, a 750 kilómetros de Tonga. En principio, solo querían pasar unos días al aire libre en Fiji y luego volver con normalidad, pero las cosas resultaron completamente distintas de lo que habían imaginado. Solo el viaje en barco de Tonga a Fiji debía durar 2 días, pero los jóvenes lo subestimaron enseguida. Solo empacaron 2 bolsas de plátanos, unos cuantos cocos y una pequeña estufa de gas como provisiones. Sin embargo, ninguno de los 6 pensó en un mapa o una brújula, y solo uno de ellos tenía la menor idea de cómo conducir un barco. A pesar de todo, zarparon en plena noche y se encontraron en situaciones difíciles de creer. Poco después de soltar amarras, se echaron una siesta, lo que llevó directamente a que el barco se desviara de su rumbo y los sumiera en una auténtica pesadilla. Rápidamente el barco se vio envuelto en una tormenta, lo que no solo supuso que amenazara lenta pero inexorablemente con romperse, sino también que los 6 amigos flotaran en alta mar durante días sin ver nunca tierra. Como las provisiones también se agotaron con extrema rapidez, tuvieron que empezar a luchar por la supervivencia desde el primer momento, intentando pescar por un lado y recoger agua de lluvia en las cáscaras de coco, por otro, para no morir de sed. Sin embargo, poco antes de perder toda esperanza de sobrevivir, descubrieron tierra y creyeron que estaban salvados, pero ahí la lucha por la supervivencia pasó directamente al siguiente asalto. Los 6 amigos no tardaron en darse cuenta de que en la isla no vivía ni un alma y que estaban completamente solos. La alegría de tener tierra firme bajo los pies dio paso inmediatamente a la lucha por la supervivencia, que en este caso adquirió proporciones increíbles. Para no tener que dormir en la intemperie, lo primero que hicieron los 6 fue cavar una cueva con sus propias manos para refugiarse de las tormentas. Como en un principio no pensaban quedarse mucho tiempo en la isla desierta, empezaron a construir una gran balsa para intentar volver a casa. Sin embargo, este intento fue rápidamente detenido por una ola gigantesca que no solo destruyó la balsa, sino que también provocó un replanteamiento completo dentro del grupo. En lugar de intentar abandonar la isla lo antes posible, decidieron convertirla en su hogar. A partir de entonces, lo primero que hicieron fue adaptar su dieta a las circunstancias. Comían pescado crudo y gaviotas y también intentaban procesar los huevos de las aves. Sin embargo, tras meses de vagar por la isla, sin saber cómo podrían llevar allí una vida civilizada, se produjo un milagro. En la isla desierta, los 6 amigos descubrieron ruinas, pequeñas armas como machetes y cuchillos e incluso pollos y semillas. Sin embargo, estos recursos no procedían de la nada. De hecho, esta misma isla había estado habitada por indígenas 100 años antes, pero habían sido expulsados por las fuerzas coloniales. Gracias a estas armas y suministros, los amigos pudieron incluso preparar carne asada y extraer agua de los árboles, hasta que les sobrevino la siguiente desgracia. Un día, uno de los amigos, Steven, cayó por un acantilado y se rompió una pierna.
Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico, sus amigos le entablillaron la pierna con una rama y milagrosamente volvió a su estado original al cabo de unas semanas. Sin embargo, cuando los amigos se aburrieron enormemente después de pasar algún tiempo en la isla, pusieron en marcha un proyecto que le dejará sin palabras. Para contrarrestar el aburrimiento, empezaron a transformar la isla en un paraíso vacacional con sus propias manos, que acabó siendo casi tan bueno como un gran complejo vacacional. Con los materiales que les proporcionó la isla, construyeron un gimnasio e incluso guitarras con cáscaras de coco y bandas de acero de su arco roto, entre otras cosas. 6 sacaron lo mejor de una situación casi inhumana y con su irrefrenable voluntad de supervivencia y su cooperación colegiada, consiguieron sobrevivir en un lugar donde la mayoría de los demás se habrían rendido hace tiempo. Sin embargo, seguían teniendo un gran deseo de volver a casa algún día y enviaban constantes señales de humo con la esperanza de que algún barco que pasara los viera. Aunque algunos barcos ignoraron estas señales, el 11 de septiembre de 1966, por fin llegó el momento y un barco neozelandés dirigido por el capitán Peter Warner reconoció el humo. Fue precisamente este barco el que actuó con la máxima rapidez y rescató a los adolescentes tras unos increíbles 15 meses en la isla desierta y los llevó a casa. Allí, sin embargo, fueron de todo menos bien recibidos. Al contrario, tras su llegada, fueron inmediatamente detenidos por la policía y encerrados en prisión porque habían robado el viejo pesquero antes de partir, así que la pesadilla continuó de inmediato. Al cabo de unos meses, los jóvenes fueron comprados por el marinero que los había rescatado, ya que había vendido los derechos de su increíble historia a un estudio cinematográfico. Para esta película, los 6 amigos incluso viajaron de nuevo a la isla desierta para recrear todas las situaciones que habían vivido realmente. Cuando se emitió la película, muy pocos espectadores podían creer que esta historia hubiera ocurrido realmente, lo que demuestra que los 6 amigos lograron algo absolutamente increíble. Como ya anunciamos al principio, ahora tenemos otras 2 increíbles historias de supervivencia en alta mar que demuestran de lo que es capaz el ser humano cuando se trata de sobrevivir a duras penas. Para la primera historia increíble viajamos a México y a un hombre llamado José Salvador Alvarenga, que ostenta un triste récord mundial desde 2012. El récord del mayor tiempo que una persona ha pasado perdida en el mar, unos increíbles 438 días, casi un año y medio. Alvarenga, que entonces trabajaba como pescador, en realidad solo quería zarpar en un barco de 7 metros para una breve cacería. Sin embargo, de la nada, el barco se vio envuelto en una tormenta, lo que provocó que el motor fallara al poco tiempo y la embarcación quedara a la deriva mar adentro. Rodeado de nada más que agua, en un barco demasiado pequeño para ser visto desde el aire y sin provisiones, comenzó una lucha por la supervivencia sin parangón. Como no había nada que comer en el barco, Alvarenga tuvo que cazar pequeños pájaros y peces e intentar de alguna manera no morir de sed utilizando agua de lluvia y su propia orina. Sin embargo, los próximos meses en medio del Océano Pacífico también deparaban otros retos que parecían insuperables. Alvarenga solo llevaba consigo una sudadera para protegerse del sol abrasador. También fue avistado por varios cargueros, pero ninguno accedió a ayudarle. No fue hasta después de más de un año que Alvarenga descubrió una isla en las Islas Marshall, donde volvió a ver a otra persona después de años, a 8.000 kilómetros de su puerto en México. Tras ser finalmente rescatado allí, viajó de vuelta a México y escribió un libro sobre su lucha para la supervivencia que se vendió muy bien en todo el mundo. Sin embargo, probablemente le hubiera gustado prescindir de esta traumática experiencia.
Para concluir este video, llegamos ahora a un hombre que también sobrevivió a algo increíble. Esta vez, sin embargo, no se trata de cómo alguien se perdió en el mar, sino que luchó duramente días para sobrevivir bajo el agua. En 2013, un hombre llamado Harrison Ojegba Okene trabajaba como cocinero en un gran crucero a 42 kilómetros de la costa nigeriana. Sin embargo, cuando este carguero fue golpeado por una ola gigantesca y comenzó a hundirse, poco después parecía que Okene fuera pronto a perder la vida. A medida que el barco se hundía y entraba más y más agua en los camarotes, Okene consiguió salvarse en un pequeño cuarto de baño que aún tenía algo de espacio en el techo, pero no estaba lleno de agua. A 30 metros bajo la superficie del mar no había forma de salir del barco y Okene tuvo que luchar para sobrevivir en completa oscuridad, sin comida ni bebida, a temperaturas cercanas al punto de congelación. Con el oxígeno cada vez más escaso y los primeros tiburones explorando ya la sección de cola, parecía que Okene solo sobreviviría unas horas como máximo. Lo único que le ayudó en esta situación fueron unas latas de Coca-Cola que había en la misma habitación y un pequeño colchón de aire con el que pudo mantener el pecho y la cabeza por encima del agua para no morir congelado. Cuando llevaba 60 horas bajo el agua y el oxígeno le habría bastado para otras 2 horas como máximo, por fin oyó un sonido de alivio. De la nada, varios buzos golpearon la cola, enviados por la naviera para recuperar posibles objetos de valor. Okene vio por fin la salida y se aferró a uno de los buzos, que lo sacó a la superficie con extremo riesgo para sus pulmones. Una vez allí, muchos no podían creer que realmente hubiera sobrevivido a este escenario, ya que se convirtió en la persona que más tiempo había sobrevivido bajo el agua sin equipo de buceo. A día de hoy, Okene dice que sufre pesadillas masivas después de este trauma y que nunca va a querer volver a mar abierto. Y hasta aquí nuestro video e increíbles batallas de supervivencia en alta mar. Dinos en los comentarios qué te ha parecido y qué habrías hecho tú en estas situaciones. Por lo demás, dale un like al video si te ha gustado y nos vemos muy pronto aquí en Vale la Pena Saberlo.